114 pies por segundo. Entonces, ya tengo, ¿no? Ahora, voy a calcular para cada uno de estos. Entonces, este término de la carga de velocidad, pues no va a cambiar, ¿verdad? Va a ser el mismo para cada uno de ellos. Va a ser el mismo para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, pues puedo calcular este, ¿verdad? Puedo 8 entre 2 por 32.2. Ya va a ser un valor constante para cada uno de ellos, ¿no? Y esto nos da de 1.0223 pies, ¿no? Y entonces, pues voy a empezar, ¿verdad? Voy con la relación de diámetros. Pues la relación de diámetros es el diámetro 2 entre el diámetro 1. ¿Ya? Entonces tenemos que el diámetro 2 es de 0.5054. El diámetro 1 es de 0.1723. O sea, estos datos, pues voy a las tablas, ¿no? A la de 2 pulgadas cédula 40, 6 pulgadas cédula 40. ¿Ya? Entonces, tenemos que esto es de 2.9332. ¿No? Y entonces, ya de aquí puedo decir que el valor de HL, pues va a ser el valor de la constante, multiplicado por 1.0223. Porque este ya no va a cambiar. Lo único que va a ir cambiando es este. ¿Ya? Y lo único que va a ir cambiando, pues este se va a mantener constante. Y nada más lo que me va a ir cambiando, pues es el ángulo. El ángulo. ¿Ya? Y entonces, pues, ya podemos nosotros saber, ¿no? Cuánto es. Entonces, entro, ¿verdad? Con esta relación en la gráfica o en la tabla, porque también tenemos una tabla, ¿no? También tenemos la tabla. ¿Está cerrado? No. ¿Ah? Entonces, ¿no? Entramos a la gráfica o a la tabla. ¿Ya? Si yo veo la relación de diámetros, pues estoy muy próximo, ¿no? A 3, 2.93, ¿no? Pues podría tomar, ¿verdad? Ese valor de 3. Es más, si yo le pusiera así como están estos, pues me daba 3. ¿No? 6 entre 2, 3. Entonces, pues puedo tomar ese valor. Y entonces, pues ya puedo saber el valor de la constante, ¿no? La tabla me da el valor, pues ya más exacto, ¿no? Más exacto que la gráfica. La tabla que la gráfica. Pero pues yo puedo usar las dos, ¿no? Entonces, si voy a la tabla, pues me dice que si yo tengo una relación de diámetro de 3 y un ángulo de 2, el valor de K es de 0.03. Para un ángulo la tabla trae un ángulo de 6 grados. Nosotros aquí no le pusimos 6 grados. Porque la gráfica no lo trae. ¿Ya? No lo trae. Pero la tabla sí lo trae. Después tenemos un ángulo de 10 grados. De 0.08. Después tenemos el de 15 grados de 0.16.
El de 20 grados es de 0.31. El de 25, la tabla también trae para 25. En la gráfica no trae 25. ¿Ya? Entonces vamos a 30. 0.48. La gráfica no trae 35, la tabla sí lo trae. ¿Eh? Entonces vamos a 40.59. La tabla trae para 45, la gráfica no lo trae. La tabla trae para 50, la gráfica no lo trae. La tabla trae para 60, la gráfica sí lo trae. ¿Verdad? Y entonces tenemos punto 71. Y de ahí, pues ya nada más voy sustituyendo, ¿no? Este valor aquí. Y ya me va dando el valor de HL. ¿Cuánto nos da? Ya tengo el valor de K. Y ya tengo esto. Pues ya nada más aquí voy sustituyendo este, ¿no? Y me va dando esto. ¿Cuánto nos da? El primero da 0.0306. 0.0306. El segundo da de 0.081. 0.081. El tercero da de 0.163. 16.3. Dio de 0.3169. 31.69. El otro 0.4907. 0.907. 0.4907. 4907. Eh, 0.603. Y 0.7258. 78, ¿qué? 58. 7258, sí. 0.7258, ¿no? Bueno, entonces nosotros vemos, ¿verdad? El valor de HL, pues cómo fue creciendo cuando el ángulo se fue abriendo. ¿Ya? Tendríamos aquí décimas, centésimas, ¿no? 3 centésimas, 8 centésimas, ya luego tendríamos una décima, 3 décimas, 4 décimas, 6 décimas y 7 décimas, ¿no? Entonces, pues es lo que nos dijeron. Si el ángulo del cono es lo menos, ¿verdad? El ángulo, los grados, lo que menos se pueda, pues se genera la menor pérdida. Si nosotros ese ángulo lo vamos haciendo más grande, pues les digo, vamos llegando otra vez a una expansión súbita, ¿no? Una expansión abrupta. Que ahí el libro, ¿verdad? Creo que el libro dice por ahí que el ángulo, ¿no? Creo que el ángulo de cono con el que se puede trabajar mejor, ¿verdad? Es el ángulo de 7 grados. Por ahí creo dice. Sí, profe, lo dice en la página anterior, el último. Ahí lo dice, creo, ¿verdad? Que el ángulo de 7 grados, pues es un ángulo que trabaja muy bien. ¿Sí? Nosotros vemos que en la gráfica, pues trae el ángulo de 6 grados. ¿Cuánto nos daría HL para 6 grados? De ahí lo podemos sacar, ¿no? El valor de la constante para 6 grados es 0.04. Para 6 grados, el valor de K es de 0.04. La tabla trae 6 grados. 0.04.
Entonces, ¿cuánto nos daría o nos da HL con este ángulo? 0.0408. 0.0408. Entonces dice ahí el libro que el ángulo que mejor creo trabaja es el ángulo de 7 grados, ¿no? Y entonces vemos cómo con esa expansión gradual, pues se reducen las pérdidas. Se reducen las pérdidas. Entonces, pues sí, nosotros siempre es lo que necesitamos hacer, ¿no? Como les he dicho, buscar el diámetro de tubería adecuada, la que satisface las condiciones de trabajo, no porque yo quiera meter un tubo de PVC cuando no va a soportar el trabajo al que va a estar expuesto, ¿no? Porque a lo mejor está la intemperie, porque a lo mejor pues se puede sufrir un recargón, ¿ya? O se puede pues golpear. Y entonces, pues no me va, aunque la pared sea muy lisa y voy a bajar las pérdidas, pero yo tengo que ver también esa resistencia mecánica, ¿no? Entonces, bueno, pues ni modo, o sea, también un tubo de cobre, pues las paredes son muy lisas, pero pues es el espesor mínimo, ¿no? Nosotros vemos que luego esa tubería de cobre, pues a donde la utilizamos es cuando va enterrada, ¿no? Ahí ya no le pasa nada. Pero si también nosotros vemos en las plantas que todas las tuberías, no, todas van por la parte de arriba. Y que pues muchas veces luego se llegan a golpear. Entonces, pues ni modo, necesitaré un tubo de acero, ¿verdad? Y tendré que calcular el diámetro adecuado para tener las pérdidas menores, ¿verdad? Que voy a pasar de un diámetro de tubería a otro, si la instalación me lo permite, pues entonces meto una expansión gradual. Porque muchas veces el lugar, el espacio, ¿verdad? El área donde tenemos para hacer esto, pues luego no me permite, ¿no? Entonces, pues le meto una expansión súbita, ¿no? Pero si el área me permite, bueno, pues le meto una expansión gradual. Y sé que con eso voy a bajar las pérdidas. Y entonces, cada vez que yo vaya haciendo el cálculo adecuado, al final voy a tener una bomba trabajando de forma correcta, que me consuma la cantidad de energía, en este caso energía eléctrica, necesaria para trabajar. No voy a tener un exceso, ¿no?, en la bomba, y que ese exceso pues se vaya en el consumo eléctrico. Y que entonces, si el sistema que estoy haciendo pues va a durar para 10 años, 5 años, 10 años, entonces 5 años o 10 años voy a estar tirando el dinero por el gasto de energía eléctrica mayor. Entonces, todo, ¿verdad? Todo tenemos que ir calculando. Todo. Bueno, entonces, pues ahí vemos, ¿verdad?, cómo se cumple, pues lo que ellos dicen, ¿no? Porque pues ellos ya lo sacaron, como les digo, ¿no? Ya lo hicieron en los laboratorios, ¿no?, en sus pruebas. Nosotros, ¿verdad?, el miércoles de la semana pasada que me tocó ir a la escuela, laboratorio, pues le comenté al técnico del laboratorio, ¿no?, que revisara las conexiones del banco de trabajo. Y me dijo, no, pues las conexiones están bien. Le dije, no están bien. Le digo, ese día íbamos empezando la práctica y pues la conexión bien trabada. Le digo, vamos para que las veas, ¿no? Le digo, a ver, zafa la manguera. Pues no, dices que hay que darle. No, le digo, no hay que darle nada. Le digo, mira, recórrelo, porque son conexiones rápidas. Le digo, ve cómo está de oxidada toda la conexión.
Si tardó 2 años parado esto, pues ve cómo está. Pues entonces digo, pues necesitas decirle al jefe de laboratorio o al presidente de la academia, no sé si tengas este aceite, si tengas una aceitera, para que las aceites, para que el próximo viernes que me toca venir, pues hacer esta parte de la práctica que ya no pude hacer ese día. Entonces los que fueron ese día al laboratorio, que son los que van a tener que volver a ir, ¿verdad?, para poder hacer esa parte, les mostré, ¿verdad?, ahí en el banco dónde están las expansiones y las contracciones. Y son súbitas, no tenemos ahí en ese banco graduales. ¿Verdad? Y entonces cuando hagamos eso, pues vamos a ver cómo se va a ir, ¿verdad?, la pérdida de energía. Aunque los tramos de tubo que tenemos son cortos, se va a ver la gran diferencia entre el tramo de tubo liso y el tramo de tubo rugoso. Igualmente se va a ver la diferencia entre el diámetro de tubo, ¿verdad?, más pequeño. Y se va a ver la diferencia entre una válvula y otra. Ya nosotros hicimos, ¿verdad?, los otros accesorios. Hicimos el codo de 90 grados, hicimos el codo de 45, hicimos el codo de radio largo, la conexión en T, cuando el fluido va en un sentido, cuando va en el otro, la conexión en la Y también, porque esas sí pudimos hacerlas con el manómetro diferencial de agua. ¿Por qué? Porque son presiones muy bajas. Pero de este otro lado no, necesitamos el manómetro diferencial de mercurio. Entonces yo espero que pues sí revisen las conexiones para que el próximo viernes pues hacer toda esa parte de esas pruebas, que son lo que nos falta. Y entonces poder comparar, ¿no? Poder comparar lo que nosotros estamos haciendo aquí en la teoría, con lo que se hace en la práctica. ¿Que va a haber cambios? Sí, sí va a haber cambios, ¿no? Porque estas tablas, estas gráficas, pues ellos lo sacaron en unas condiciones de trabajo, que nosotros pues vamos a tener otras condiciones de trabajo. ¿Verdad? Pero que nosotros tenemos que hacer pues todo esto que nos dicen. Bueno, entonces vamos con el que sigue. Póngale como título, ahora vamos con las contracciones. Póngale contracción súbita. Ahora al contrario. Profesor, Sí. entonces con esto que dice, este viernes sigue yendo a la sección 1, ya no a la sección 2. No, la sección 1. Porque, pues les comento, ¿no? Y no sé si sus compañeros se lo dijeron, se los comentaron, o no sé si yo se los comenté también. En la primera, ahora sí que hace 15 días, va a ser hace 15 días, que fuimos, pues al momento de hacer la primera conexión, el manómetro diferencial de mercurio, se nos fue el mercurio. Se lo llevó el fluido, el agua. ¿Por qué? Porque se descompensó la presión. Entonces, este viernes vamos a terminar. Le digo, yo espero que sí vayamos a terminar. Ya le dije al maestro, ¿verdad?, al maestro, al técnico del laboratorio. Entonces, este viernes va a regresar la primera sección para que se termine esa práctica. Al siguiente viernes, pues ya va la segunda sección, ¿verdad?, con la otra práctica. Que nos vamos a ir adelantando en las prácticas, ¿eh? Por eso cuando estamos en la escuela, yo cuando ya voy adelantado en la teoría es cuando vamos a las prácticas, para entonces ya entender qué estamos haciendo. Ahora va a ser al revés. Ahora vamos a ir a las prácticas antes de llegar a la teoría. Pero bueno, ni modo, ¿no? Así está. Entonces sí, el próximo viernes regresa la primera sección. Que manden la grabación, profe. ¿Cómo? Que manden algo de cómo se hizo la práctica, mínimo. Sí, o sea, les vuelvo a decir, ¿no? Nosotros, los otros grupos,
los otros grupos de mecánica de fluidos, pues ellos han estado grabando, ¿no? Lo que hemos estado luego explicando, diciendo, haciendo. Y entonces eso, junto con el reporte de la práctica, pues se los han mandado a los demás, al resto del grupo, para que el resto del grupo pues vea parte de lo que se hizo. Entonces sus compañeros, que fueron hace 15 días, estuvieron grabando lo que se estuvo haciendo. Entonces eso lo tienen que acomodar, ¿verdad? Acomodarlo todo, y así van a hacerlo todos, en todas las prácticas que se hagan. Y entonces eso, mandárselo al resto del grupo y mandarle el desarrollo de la práctica con los cálculos, para que ustedes pues también lo chequen, ¿no? Lo vean, revisen, a ver si lo que hicieron sus compañeros pues está bien. Y así va a ser cada práctica. Ustedes van a ir grabando con su celular, con su teléfono, ¿ya? Y ya después pues ya lo mandan, cada reporte, para que cada uno de ustedes pues se fije, ¿no? Más o menos qué fue lo que hicimos. Sí, así va a ser. Entonces yo por eso les dije a sus compañeros, ¿no? La vez pasada, que sacaran su teléfono y que fueran sacándole fotografías o que lo fueran grabando, ¿no? Todo lo que íbamos haciendo, para mandarle evidencia. Bueno, entonces póngale ahí como contracción súbita, el título, ¿verdad? Punto y aparte. La pérdida de energía debido a una contracción súbita, coma, como se muestra en la figura, se calcula por medio de la siguiente ecuación. Entonces, ¿no? Tenemos ahora una contracción súbita. Entonces, la contracción súbita, pues quiere decir que venimos, ¿verdad? Traemos una tubería de diámetro mayor y conectamos a una tubería de diámetro menor, ¿verdad? Por eso se llama contracción. Entonces, traemos un diámetro 1 a un diámetro 2. Y les digo, normalmente esas contracciones las encontramos cuando conectamos tuberías por medio de bridas. También luego muchas veces esas tuberías las conectamos también luego con tuercas unión, ¿verdad? Tuercas unión. También luego esas tuercas unión tienen para hacer ese cambio de diámetro y quedan así, ¿no? Pero más cuando conectamos por medio de la brida. Entonces, pues se supone que el fluido viene así.
Y entonces, pues tenemos de este lado de la tubería el punto 1. De este lado de la tubería el punto 2. Entonces, cuando el fluido viene por aquí, el fluido tiene que hacer esto así. Cuando viene por acá, también tiene que hacer esto aquí. Entonces, aquí todo esto se forma la turbulencia, todo esto. ¿Verdad? Entonces, luego aquí, esto, cuando hace esto así, este de aquí es hasta menor, el diámetro que se forma aquí es menor que el diámetro de esta tubería. ¿Verdad? Y a esto que se forma aquí se le llama vena contracta. Vena contracta. Y que eso lo vamos a utilizar, ¿ya? O lo vamos a analizar cuando lleguemos a los instrumentos de medición. Instrumentos de medición como el tubo Venturi, la placa de orificios, la tobera, que esos instrumentos nos sirven para poder calcular velocidades, ¿no? Y que muchos de esos están instalados en las tuberías para que nosotros pues podamos hacer los cálculos, ¿no? Entonces, pues así tendríamos, ¿no? La contracción súbita o abrupta, ¿ya? Entonces ya sabemos que para calcular HL, ¿ya? Es igual a la constante por la carga de velocidad, igual, ¿no? Entonces ahora aquí tengo la velocidad, el diámetro 2, que es el menor. Entonces ahora tendré que poner el diámetro 2. Entonces siempre me tengo que fijar dónde se encuentra la velocidad máxima. Y ya sabemos que la velocidad máxima corresponde al diámetro menor que se tenga en las tuberías. Bueno, entonces, anótenle esto. Abajo de la ecuación, ¿verdad? Póngale, ¿dónde B subíndice 2, B2? Es la velocidad en la tubería, pequeña. Aguas abajo de la contracción. Punto y seguido. El coeficiente de resistencia depende de la relación de los tamaños de las dos tuberías. Y de la velocidad del flujo. Como se muestra en la figura anterior. Entonces, yo nada más luego les doy la introducción, ¿no? Lo más importante. Si ustedes se ponen a seguir leyendo ahí en el libro, pues van a seguir viendo que, pues dice que para encontrar, ¿no? Estos datos, pues sí, ya es un poco más complejo los estudios que hicieron, ¿no? Bueno, entonces, nosotros vemos que en la página 234, ahí tenemos la contracción súbita.
tenemos el diámetro 1, el diámetro 2 y tenemos nuestra gráfica para poder encontrar el valor del coeficiente de resistencia, el valor de K. Entonces, fíjense que yo luego a las tablas, a estas gráficas, pues luego aquí les escribo, ¿no? ¿Cuánto vale cada separación? Para ya no confundirme tanto. El dibujo de abajo, pues tenemos eso que hicimos nosotros, ¿no? De la vena contracta, ¿verdad? La zona de turbulencia, las velocidades que tenemos. Entonces, con esta, ¿verdad? Con esa tabla gráfica que tenemos, pues podemos encontrar el valor de K. Vemos que en la página 235, pues tenemos también la tabla, ¿no? Coeficiente de resistencia, contracción súbita. Entonces también tenemos la tabla. Si nosotros llegáramos a tener una relación de diámetros, pues exacta, ¿no? O más exacta, o lo más exacto que se pueda. Y también tenemos abajo la tabla para el sistema métrico. Entonces, pues de ahí nosotros así vamos a ir utilizando todas las tablas, todas las gráficas, para ir resolviendo, pues, cada uno de estos problemas, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de esto. Nos dice determinar la pérdida de energía. Determinar la pérdida de energía cuando fluye aceite. Cuando fluye aceite con gravedad específica de 0.87. De un tubo de 4 pulgadas a otro de 2 pulgadas. A través de una contracción súbita. Si la velocidad en el tubo grande es de 4 pies por segundo. Entonces, ¿verdad? Pues tendríamos este caso. Nos dice, ¿verdad? Determine la pérdida de energía, este valor, HL, cuando fluye aceite. Entonces tenemos, ¿no? Tenemos el fluido. Tenemos aceite con SG de 0.87. ¿Ya? Dice que de un tubo de 4 pulgadas, entonces este es de 4 pulgadas. No nos dice la especificación de la tubería. Entonces, ese diámetro, pues es con el que hay que trabajar. ¿Ya? A otro de 2 pulgadas. 2 pulgadas. ¿Ya? Dice, a través de una contracción súbita. Pues aquí la tenemos. Si la velocidad del tubo, del flujo en el tubo grande, o sea, la velocidad aquí, ¿verdad? Entonces tenemos la velocidad en 1 es de 4 pies por segundo. Y que entonces necesitamos calcular HL,
¿verdad? Pero HL está en función a la velocidad en el tubo pequeño o en el de menor diámetro. Bueno, entonces, pues necesito el valor de K y necesito la velocidad. Para la velocidad, ¿verdad? Nosotros utilizamos pues la ecuación de continuidad, o también puedo calcular el caudal y luego calcular la velocidad en el otro tubo. Entonces tenemos, ¿verdad?, que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2, ecuación de continuidad. Entonces nosotros necesitamos la velocidad en 2, es igual a la velocidad 1 por el área 1 entre el área 2. Y que esta misma ecuación, ¿verdad?, podemos decir que la velocidad en 2 es igual a la velocidad 1 por el diámetro 1 entre el diámetro 2 elevado al cuadrado. Y me conviene esta, ¿no? Porque ahorita tengo los diámetros. Entonces, la velocidad en 2, ¿verdad?, va a ser la velocidad en 1, que es de 4, por el diámetro 1, que son 4, entre el diámetro 2, que son 2, y esto elevado al cuadrado. Entonces, 4 entre 2 me da 2. 2 al cuadrado es 4. Y 4 por 2 es 8. 8 pies por segundo, ¿no? Entonces, sí, vemos cómo la velocidad en los diámetros más chicos, ¿ya?, pues se eleva, ¿ya?, se eleva. Entonces, pues tenemos Entonces, la La velocidad es 16. 16, ¿no? 2 al cuadrado, 4 entre 2 es 2. 2 al cuadrado es 4. Y 4 por 4 es 16. Entonces ya tenemos la velocidad, ¿no? Necesitamos el valor de la constante. Entonces, para el valor de la constante, pues necesitamos, ¿verdad?, según nuestra tabla o nuestra gráfica, ¿verdad?, necesitamos la relación de diámetros. Y es el diámetro 1 entre el diámetro 2, ¿no? Diámetro 1 entre diámetro 2. Entonces, el diámetro 1 son 4. Entre el diámetro 2, y esto es 2. Entonces, pues me fijo en mi tabla, ¿no?, en mi gráfica. Me fijo en mi tabla y sí tengo esa relación de diámetros, ¿no? En mi tabla. Ahí tengo la relación de diámetros de 2, ¿verdad? Y la velocidad de 16. Entonces, pues tengo la velocidad de 15. No tengo la velocidad de 16. profe, Sí. ¿por qué ya no utilizamos el diámetro 2 entre el diámetro 1? ¿Por qué no utilizamos el diámetro? Porque para si nosotros vemos la gráfica, nos dice que es el diámetro 1 entre el diámetro 2 para esta contracción. Ok, ¿Sí? gracias. Por eso ya, también si nosotros nos revisamos la tabla, también nos dice aquí, va, el diámetro 2 entre el diámetro 1. Bueno, acá está a ver. Dice diámetro, relación de diámetros 1 entre 2. Y la tabla, ahorita que... Sí, la tabla dice 2 sobre 1 y el gráfico 1 sobre 2. 2 sobre 1. La tabla dice diámetro 2 entre diámetro 1. Y la gráfica dice diámetro 1 entre diámetro 2. Entonces, no, pues sí, es diámetro 1 entre diámetro 2.
Esa es la relación. Esa es la correcta. La tabla yo creo que está mal, ¿no? La parte, yo creo que los cálculos están bien. ¿Ah? Pero aquí debe de decir diámetro 1 entre diámetro 2. ¿No? Bueno, entonces la tabla sí tengo la relación de diámetros, es 2. Pero las velocidades, pues no, porque tengo 16 y yo tengo 15 pies o 20 pies. Si yo quiero usar la tabla, tendría que hacer una interpolación lineal, ¿no? Ya hicimos, ya resolvimos algunas interpolaciones lineales. Entonces, pues me conviene, ¿no? Me conviene mejor venir a mi gráfica. Entonces tengo la relación de diámetros aquí en 2. ¿Verdad? Busco la velocidad 2, por eso aquí sí dice, ¿verdad? La velocidad 2. Y entonces volvemos, ¿no? Tengo la velocidad de y es más, aquí tengo la de 20 pies, 30 pies, 40 pies, 10 pies, 4 pies. Entonces, pues aquí en mi gráfica tengo la más cercana es la de 20 pies, ¿no? Aquí está. Si nosotros seguimos ese punto, nos está mandando una relación de diámetros, ¿ya? De punto, arriba del punto 3, ¿no? Arriba del punto 3. Pero, pues estamos, trabajando con la gráfica, con la curva de 20 pies por segundo. Bueno, con esa curva me puede servir. ¿Ya? Me puede servir para yo más o menos ubicar el valor de K. Entonces, tengo y tengo este. Si voy a la tabla, a la gráfica, más o menos, ¿qué dato tendríamos de K? 0.33. 0.33. 0.32, ¿no? Por ahí. 0.33, 0.32. ¿Verdad? Claro, si yo quiero sacar un poco más exacto, pues entonces iría a la tabla y haría la interpolación. ¿Verdad? Y seguro que va a darme por ahí más o menos. Por ahí me va a dar. Bueno, entonces ya tengo la constante, ya tengo la velocidad en el punto 2 y puedo entonces calcular las pérdidas que se están generando aquí. Entonces, HL será igual a 0.33 por la carga de velocidad, ¿eh? Que sería 16 al cuadrado entre 2 por 32.2. ¿Y eso cuánto nos da? 1.3118. 1.3118 pies. ¿Ya? Entonces, pues así tenemos que ir calculando todo lo que encontremos. Todo. Y ustedes vean que aquí el libro, o les digo el manual del Crane, lo pueden buscar, ¿no? Porque yo ya lo vi ahí en internet, el manual de Crane. Entonces, el manual del Crane trae también todas estas tablas gráficas y trae más información, ¿no? Más información. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Todo bien, profe. No, profe, todo bien. Pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos poco a poco. Entonces, vamos a terminar de analizar todos estos accesorios, las válvulas, y como les dije, vamos ya sobre ejemplos, ¿no? Donde ya está involucrado todo. Bueno, ahí le dejamos. Nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Nos vemos, Cuídense. profe. Ok, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Y hasta luego.